Buen día, hoy vamos a desarrollar un tema al que vamos a denominar globalización. Este tema está vinculado a los sucesos acaecidos en los últimos 45 años en el mundo. Recordemos brevemente, precisamente a mediados de la década del 70 del siglo pasado se registró una nueva crisis de superproducción del sistema capitalista, a la que se denominó crisis del petróleo. Como consecuencia de esta nueva crisis de superproducción, se comenzaron a desmantelar los estados de bienestar en el mundo y el modelo de capitalismo benefactor fue reemplazado por otro modelo de acumulación al que más tarde se lo iba a denominar modelo de acumulación neoconservador o neoliberal. También durante la etapa en análisis se produjo la caída del muro de Berlín en 1989 y la implosión de la Unión Soviética en 1991. Esto significó el fin de la Guerra Fría, que habían protagonizado los Estados Unidos y la Unión Soviética desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que como consecuencia de la finalización de la Guerra Fría, Estados Unidos se convirtió en el hegemón político del mundo. Es decir, no tuvo contradictores desde el punto de vista político a partir de ese momento. Sí iba a tener adversarios desde el punto de vista económico. En primer lugar, Europa, constituida en una unión, y Japón, y por otro lado, a partir de comienzo del siglo en curso, China. Hoy China es indudablemente el principal adversario en términos económicos de los Estados Unidos. Lo cierto es que con la incorporación, en primer lugar, de la Unión Soviética y los países de Europa del Este, y luego con la incorporación del mercado asiático, encabezado por China y la India, a la lógica del capital, se produjo una extensión de las relaciones de producción capitalistas a escala mundial. Y esto es lo que nosotros llamamos precisamente globalización, es decir, la necesidad del capital de mundializarse. Esto finalmente ha sido alcanzado. Este proceso de estos últimos 45 años implicó la hipertrofia del sector terciario de la economía, en particular el de los negocios financieros, a expensas de los sectores productivos, en particular la actividad industrial. Este proceso fue facilitado por la revolución científico-técnica, en particular con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a las que se denomina TICs. Estas tecnologías permitan la circulación de los flujos comerciales y financieros en tiempo real. Es decir, hoy estamos a solo un clic de distancia para para realizar este tipo de operaciones. Otro aspecto, otro rasgo de la era de la que hemos denominado globalización, tiene que ver con un proceso, acelerado y sin precedentes de concentración y descentralización del capital. ¿Qué significa una cosa y la otra? Existe concentración del capital cuando se produce el aumento del volumen de capital en una empresa como producto de la reinversión de parte de las ganancias obtenidas, de las utilidades obtenidas. Les voy a dar un ejemplo gráfico. Imaginen alguno de los polirrubros que existen en las adyacencias de la Facultad de Derecho. Imaginen que esos polirrubros cuentan con una fotocopiadora y que cuando llega fin de año, tienen utilidades, tienen ganancias y deciden reinvertir parte de esas ganancias en la adquisición de una nueva fotocopiadora, para de esa manera prestar un servicio más ágil a ustedes los estudiantes. Indudablemente se ha producido, por supuesto con una pequeñísima escala, pero creo que es gráfico para que entendamos lo que queremos significar, se ha producido un aumento en el volumen del capital de ese polirrubro, que ahora cuenta con 2 fotocopiadoras, no solamente con una. Bueno, el proceso de concentración del capital, ¿sí?, sobre todo de las empresas transnacionales, de las grandes corporaciones monopólicas, ha sido sin precedentes. Pero sin dudas, el aspecto más peculiar de este proceso ha sido el de la centralización del capital, porque concentración de capital hubo siempre desde que el capitalismo ha andado en el mundo.
Lo novedoso, digamos, lo relevante de esta última etapa es el proceso de centralización del capital, que significa, a diferencia de la concentración de capital, significa que aumenta el volumen del capital en una empresa, pero ya no como producto de la reinversión de parte de las ganancias obtenidas, sino como producto de la fusión de dos o más capitales. Es decir, para que lo entendamos también en términos gráficos, esto significaría que dos empresas o más deciden fusionarse, deciden unirse. Les doy un ejemplo práctico otra vez. En los Estados Unidos, antiguamente, había dos empresas que se disputaban el mercado de los combustibles. Era la Exxon por un lado y la Mobil por el otro. Bueno, finalmente, ¿sí?, la Exxon y la Mobil se fusionaron y hoy esa empresa se llama precisamente ExxonMobil, ¿no es cierto? Y ha crecido, naturalmente, ha producido un crecimiento en su volumen de capital prácticamente exponencial, a tal punto que digamos, su nivel de negocios, ¿sí?, es superior al Producto Bruto Interno de un país mediano de Europa como es Austria. Y precisamente una de las características del mundo actual es que de las 100 principales entidades económicas, 61 son empresas y solamente 39 son países. Esto significa que hay empresas que son más grandes que algunos estados nacionales. Esto ha provocado dos consecuencias, una de carácter económica y otra de carácter político. Desde el punto de vista económico, la emergencia de estos supertrusts, de estos supermonopolios, ¿no es cierto?, ha provocado que actualmente las 200 principales empresas del mundo acaparen el 25% de la actividad económica mundial. ¿Sí? Es decir, que el 25% de los negocios que andan dando vuelta por el mundo, ¿sí?, son acaparados por estas primeras 200 empresas del mundo. Pero paralelamente, digamos, solo absorben el 0,75% de la fuerza de trabajo mundial. Es decir, que, digamos, acaparan cada vez más negocios, pero son indudablemente, en términos relativos, destructores de empleo. Y esto fundamentalmente porque las grandes empresas monopólicas no son trabajo intensivas, es decir, no emplean grandes cantidades de fuerza de trabajo, sino que son capital intensivas. Es decir, que lo que emplean, ¿sí?, justamente son instrumentos de trabajo cada vez más sofisticados que precisamente lo que hacen es desplazar fuerza de trabajo de esas empresas. Esto desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, indudablemente lo que se ha producido con la emergencia de estos supermonopolios es la transferencia de las decisiones políticas fundamentales de los estados nacionales precisamente a favor de estas empresas. Sobre todo en los países, digamos, periféricos, en los países que antiguamente se denominaban del tercer mundo. Que necesitan imperiosamente las inversiones de esas empresas monopólicas. Para que sea una idea de la implicancia de este proceso, durante el año 2019 en Argentina, a propósito de el endeudamiento que había contraído nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, se instaló una oficina del fondo de esa institución en el seno del Banco Central de la República Argentina. Es decir, que directamente habían habilitado una oficina, ¿sí?, del fondo como dije recién, en el propio Banco Central de la República Argentina. Esto da cuenta, ¿no es cierto?, de la injerencia que va a tener, que van a tener esas empresas monopólicas y sus instituciones financieras en los designios de los países endeudados, de los países normalmente periféricos y débiles. ¿Qué consecuencias desde el punto de vista social ha provocado este proceso globalizador? Fundamentalmente, digamos, lo que ha generado, ¿sí?, es un mundo mucho más desigual, ¿no es cierto?, con crecientes bolsones de pobreza e indigencia. Y en ese sentido, tenemos que referir puntualmente, específicamente, digamos, a América Latina, a la que habitamos, donde vivimos, porque América Latina se ha constituido en el subcontinente, en la región
más desigual del planeta, no la más pobre, digamos, el continente más pobre es África, sigue siendo África, el continente africano es el más pobre del mundo, pero sí el más desigual. El subcontinente, la región más desigual del mundo es América Latina. Y esto quizás explique, entre otras cosas, que entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios, ¿sí?, haya sido de un millón, digamos, de estos siniestros en América Latina. Pero además, esto ha implicado que en América Latina, digamos, se cuenten 41 de las 50 ciudades hoy más inseguras de la Tierra. Indudablemente vamos a seguir hablando sobre el particular, pero dejo planteada una reflexión. Pareciera que la contradicción entre capitalismo, hoy capitalismo global, o esto que hemos llamado globalización financiera, en primer lugar, y democracia, está llegando a su clímax. ¿Cómo continuará esta película? Bueno, esto va a ser seguramente, ¿sí?, producto de los tiempos por venir, y en todo caso lo que quería dejar planteada era la incógnita. Que tengan un buen día.